En noviembre de 2021, un equipo de restauración iraquí e italiano que trabajaba en el almacén del sótano del Museo de Irak, en Bagdad, abrió una caja de madera marcada con la etiqueta Tel Aliva, temporada de 1968, material sin clasificar. Tel Aliva es el nombre moderno de la antigua ciudad sumeria de Lagash, uno de los mayores centros urbanos del tercer milenio antes de Cristo. Las excavaciones de 1968 se interrumpieron por una crisis política. Los materiales se enviaron a Bagdad. La caja se selló y quedó en un sótano donde sobrevivió a 3 guerras, al saqueo de 2003 y a la inundación de los niveles inferiores en 2015. Dentro de la caja había 11 tablillas de arcilla en estado corriente fragmentadas con costra de sal, con la escritura cuneiforme parcialmente conservada. 10 resultaron ser registros administrativos, contabilidad de grano, asignación de mano de obra, suministros del templo. La 11ª tablilla era distinta. Más grande, más gruesa, con texto denso en 3 columnas por ambas caras. Cuando el conservador Marco de Gregorio retiró con cuidado la capa de sal del anverso, la primera columna no era un texto económico, era una narración. De Gregorio fotografió la tablilla y envió las imágenes al epigrafista Ali al-Hashimi, de la Junta Estatal de Antigüedades de Irak, que empezó la transliteración preliminar esa misma noche. 3 días después, al-Hashimi llamó al jefe del equipo y le dijo que su transliteración probablemente contenía un error, porque el texto no describía la destrucción de Lagash ni un ritual del templo, describía una evacuación masiva bajo tierra. La tablilla usaba el término hushus, que en el vocabulario administrativo sumerio significa la reunión de personas para su traslado, y especificaba una cifra, 25 shar. En el sistema sexagesimal, un shar equivale a 3.600, 25 shar son 90.000. 90.000 personas reunidas y trasladadas por debajo de la superficie. Y la segunda columna explicaba por qué. Describía lo que había en la superficie, después de que las últimas puertas de piedra se sellaran desde dentro. Al-Hashimi no encontró ningún error en su transliteración, no había error. La segunda columna de la tablilla de Lagash se abre con una frase que no tiene paralelo en ninguna lamentación, himno o texto mitológico sumerio conocido. La frase es Antanamta Gal Edde, que se traduce como la gran aflicción que desciende desde arriba. La palabra sumeria estándar para aflicción, Namtag, aparece en cientos de textos médicos, teológicos, administrativos. Describe enfermedad, desgracia, castigo divino. Pero en esta tablilla, Namtag va modificada por un determinativo que le cambia el significado por completo. Ese determinativo es el que se usa exclusivamente para seres vivos, animales, humanos, dioses. El texto describe entonces esta aflicción viva en 11 líneas que al-Hashimi creyó al principio demasiado dañadas para una lectura fiable. No estaban dañadas, eran específicas de una manera que costaba aceptar. La aflicción se movía por la tierra en oleadas, no caminaba. El verbo usado es dal, que significa volar o flotar en el aire. Producía un sonido que el texto describe como anir gugal, un gran rugido lastimero que hacía estampidar al ganado y callar a los niños. No atacaba las ciudades, las vaciaba. La distinción importa. El texto no describe murallas rotas ni edificios destruidos. Describe poblaciones que huían antes de que la aflicción llegara hasta ellas, como si su sola aproximación bastara para desencadenar una evacuación masiva. El verbo sumerio que describe lo que la aflicción hacía a los humanos que quedaban en la superficie es ush, que significa matar, pero va combinado con barba desde el exterior, y con sí aliento o fuerza vital, matados desde fuera extrayéndoles la fuerza vital, no golpeados, no quemados, no ahogados, algo que retiraba la vida del cuerpo sin destrucción física visible. La gente moría de pie, moría sentada, moría a media zancada. El texto dice que sus cuerpos quedaban enteros, pero su aliento había desaparecido, como si se lo hubieran abancado. La primera columna describe la evacuación con un detalle logístico que se parece menos a un mito y más al informe de una operación militar. El consejo de Lagash recibió el aviso de los vigías de Eridu. Los Ijidu,
Los que ven primero, un término que en los textos administrativos designa a los exploradores en posiciones elevadas. El aviso llegó con margen suficiente para una respuesta organizada. La tablilla describe 3 fases. La primera se llama Shudu, el recuento de manos que al-Hashimi identificó como un censo. Se contó cada hogar, se asignó cada familia a un grupo, se asignó cada grupo a una red subterránea concreta, designada por un glifo que se traduce como casa sellada bajo la tierra. La segunda fase se llama Gaban Kur. Las posesiones fueron bajadas: grano, agua, ganado, aceite, semilla y herramientas de bronce, transferidos a las cámaras subterráneas antes de que bajara la población. La tablilla enumera cantidades concretas: 14 gur de cebada por familia, siendo un gur unos 300 litros. Para 25.000 hogares, esos son 7,5 millones de litros de grano, suficiente para sostener a una población más de un año. La tercera fase se llama Igal Ba'an Dub. Las grandes puertas fueron selladas. El texto describe puertas de piedra diseñadas para rodar desde dentro, cerrando cada entrada con una barrera que no podía abrirse desde la superficie. La palabra para esas puertas es Naruaigal, literalmente gran boca de piedra. Se cerraban desde dentro. Estaban diseñadas para que nada de la superficie pudiera seguir a la población bajo tierra. El escriba anota que se sellaron 17 entradas distintas de forma simultánea en toda la región de Lagash. 17 entradas. Esto no era una cueva. Era infraestructura construida, aprovisionada y sellada conforme a un plan que ya existía antes de que llegara la amenaza. La pregunta que la tablilla plantea y no responde es cuánto tiempo llevaba existiendo ese plan. ¿Se construyó como respuesta a una amenaza inmediata o se mantenía desde generaciones ante la posibilidad de que la amenaza volviera? La tercera columna sugiere la segunda respuesta, porque contiene una frase que da a entender que la red subterránea de Lagash ya se había usado antes. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. La tercera columna es la sección que más discusión privada ha generado entre las 4 personas que han visto la transliteración de al-Hashimi. Describe el periodo posterior al sellado de las puertas, narrado desde la perspectiva de los vigías que observaban la superficie a través de los pozos de ventilación, canales de piedra estrechos, inclinados hacia arriba, para la circulación del aire. Demasiado angostos para que entrara nada, pero lo bastante anchos para ver fragmentos de cielo y oír sonidos de arriba. Durante los 3 primeros días, el gran rugido lastimero crecía y se desvanecía en ciclos, como si la aflicción barriera la región en pasadas. Los vigías informaron de que el ganado que quedó en la superficie murió en cuestión de horas, no de forma gradual. El texto usa Uninda Baush, cayeron como uno solo, simultáneamente. Al 4.º día, el rugido se detuvo, silencio, pero los vigías no recomendaron abrir las puertas. En el texto dice que vieron algo por los pozos de ventilación que les hizo argumentar en contra de cualquier intento de volver a la superficie. El cuneiforme está parcialmente dañado ahí, pero las partes legibles describen un cambio en el cielo. La luz se volvió equivocada. La palabra es dayakur, luminosidad combinada con algo que está mal. No oscuridad, no eclipse. La luz misma estaba alterada. Lo que hubiera arriba no solo mataba, cambiaba el entorno. El aire, la luz, las condiciones de la superficie ya no eran lo que habían sido. Los vigías recomendaron esperar. La población esperó. El texto dice que esperaron un periodo descrito como Etesh, que se traduce como 3 meses. 3 meses bajo tierra. 90.000 personas en cámaras selladas, con grano racionado, agua contada y el sonido de su propia respiración rebotando en las paredes de piedra. Y entonces alguien abrió una puerta. La tablilla describe la apertura de una de las 17 puertas por un grupo al que el texto llama Lui Jisu, los hombres de ojo conocedor, un término que en otros sitios designa a exploradores especializados u observadores entrenados. Subieron 7 hombres. El texto es preciso con el número 7. Ascendieron por uno de los pozos de entrada y alcanzaron la superficie. La tablilla describe lo que encontraron con un lenguaje que cambia de registro, de la documentación administrativa a algo más cercano a la lamentación, como si el escriba, que venía anotando hechos logísticos con precisión clínica,
no pudiera mantener ese tono al describir la superficie. Los campos eran ceniza, no quemados. El texto distingue entre el daño por fuego y lo que describe aquí. La palabra es Sa'ar Daya, polvo que brilla, un residuo fino y luminoso que lo cubría todo. Los ríos habían cambiado de color. El texto dice que el agua del Tigris se había vuelto del color del cobre. Cada estructura que seguía en pie estaba recubierta de ese polvo. Los árboles estaban pelados, ni pájaros ni insectos. El silencio era completo, pero los 7 hombres no dieron media vuelta por el paisaje. Dieron media vuelta porque 3 de ellos se enfermaron a las pocas horas de llegar arriba. El texto describe la enfermedad en términos concretos: ardor en la piel donde estaba expuesta, vómitos, debilitamiento rápido, confusión. Los 4 que seguían sanos cargaron a los 3 de vuelta bajo tierra. Las puertas se sellaron otra vez. 2 de los 3 murieron en cuestión de días. El tercero sobrevivió, pero perdió la visión. Se hicieron 2 intentos más en los meses siguientes. El mismo resultado: quemaduras en la piel, vómitos, muerte en días, cada vez menos voluntarios. El texto usa una frase que al-Hashimi tradujo como: la superficie se había convertido en territorio de la aflicción. La aflicción ya no estaba presente físicamente, pero la superficie misma se había vuelto tóxica. Tierra, agua, aire, el polvo luminoso cubriéndolo todo. El contacto provocaba un deterioro rápido que no coincidía con ninguna enfermedad del corpus médico sumerio. La población no volvió a la superficie. La tablilla dice que se movieron más hondo y luego en horizontal, conectando su red de túneles con otros sistemas hacia el sureste. Los síntomas clínicos de la tablilla de Lagash: quemaduras en la piel, vómitos, debilitamiento rápido, ceguera, muerte en días y una superficie que siguió siendo letal durante meses, no corresponden a ningún desastre natural del catálogo geológico. No es lluvia volcánica que produce síntomas respiratorios primero. No es un invierno de impacto que mata por hambre a lo largo de meses. No es una peste que no deja residuo luminoso. Lo que los síntomas sí encajan con una precisión incómoda es una exposición aguda a radiación. La progresión descrita: eritema cutáneo inicial, trastorno gastrointestinal, fallo sistémico rápido, es la secuencia clínica que aparece en cualquier manual moderno de medicina radiológica para exposición a radiación ionizante de dosis alta. Los vómitos, las quemaduras, la muerte en días, la ceguera del superviviente. Eso corresponde a una exposición de entre 4 y 8 grays, una dosis letal que produce la muerte en 2 semanas. El polvo luminoso corresponde a la lluvia radiactiva, material particulado que transporta isótopos, se posa sobre las superficies y sigue emitiendo radiación. La luz cambiada, Dayakur, podría describir la ionización atmosférica tras una detonación de escala nuclear. El agua color cobre podría describir efectos de oxidación por radiación intensa sobre los sedimentos del río. Ningún académico de la corriente principal ha propuesto esta interpretación. Las 4 personas que han visto la transliteración lo han discutido en privado, y la conclusión que no han puesto por escrito es una a la que ningún asiriólogo ataría su nombre en público. Los sumerios podrían haber documentado un fenómeno que nuestra civilización no produjo hasta 1945. La tablilla no nombra la fuente, no describe un arma, describe una consecuencia. Y esa consecuencia, con un detalle clínico que un escriba de la Edad del Bronce no pudo inventar, porque esos síntomas no fueron documentados por la medicina moderna hasta que se examinó a los supervivientes de Hiroshima en agosto de 1945. Coincide con la exposición aguda a radiación ionizante. El texto es, o bien la falsificación médicamente más precisa de la historia de la literatura antigua, o bien el registro de algo que la ciencia establecida no tiene marco para explicar. Al-Hashimi terminó su transliteración en enero de 2022. La compartió con 3 colegas, uno en la Universidad de Pensilvania, uno en las SOAS de Londres y uno en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. El de Pensilvania respondió con entusiasmo y propuso una publicación conjunta. El de las SOAS pidió fotografías de alta resolución antes de comprometerse a valorar nada. El de Múnich no respondió durante 6 semanas y después envió un correo breve diciendo que publicar la transliteración sería prematuro y que la tablilla requería verificación física independiente.
Al-Hashimi envió un artículo preliminar al Journal of Near Eastern Studies en marzo de 2022. Se lo devolvieron sin revisión. La revista alegó que no aceptaba envíos basados en artefactos no publicados sin verificación institucional. Control de acceso estándar, nada raro. Lo raro fue lo que pasó después. En junio de 2022, la Junta Estatal de Antigüedades de Irak reclasificó la tablilla de Lagash bajo acceso restringido de categoría 2, una designación reservada a objetos de importancia patrimonial nacional que requieren aprobación ministerial. Una tablilla salida de una caja sin clasificar, guardada en un sótano inundado durante 50 años, elevada al mismo nivel de seguridad que el vaso de Warka. A Al-Hashimi se le informó de que cualquier trabajo posterior sobre la tablilla requeriría una solicitud formal de investigación, revisada por un comité que se reúne 2 veces al año. Se le pidió que borrara sus fotografías de todos los dispositivos personales e institucionales. Si cumplió esa petición, no se sabe. La tablilla sigue en el Museo de Irak. Su número de catálogo no se ha asignado públicamente. La transliteración existe en los archivos privados de 4 estudiosos y ninguno ha publicado. La tablilla de Lagash describe un suceso para el que la arqueología moderna no tiene categoría. Una aflicción viva que descendió desde arriba y mató sin contacto físico. Una evacuación masiva organizada con precisión logística y ejecutada a través de 17 accesos subterráneos. Un entorno de superficie que se volvió letalmente tóxico durante meses. 3 generaciones de habitación subterránea permanente y una población que nunca regresó del todo a la superficie. Si los síntomas son radiación, la pregunta es qué la produjo 4000 años antes de Trinity. Si la evacuación fue planificada, la pregunta es quién les avisó. Si la infraestructura ya existía, la pregunta es cuántas veces ha pasado esto. La tablilla no responde a esas preguntas. Registra lo que ocurrió con la precisión de un escriba entrenado para documentar envíos de grano, aplicada a un acontecimiento que excedía todas las categorías que contenía su idioma. No editorializó, no interpretó. Contó a la gente, enumeró los suministros, cronometró las fases, describió los síntomas y registró el desenlace. Lo escribió en arcilla, lo metió en una caja y la caja quedó sepultada bajo los escombros de una ciudad que se derrumbó antes de que nadie leyera lo que había escrito. La tablilla esperó 4000 años a que la abrieran. 4 personas la han leído, ninguna ha hablado. La pregunta no es si la tablilla de Lagash es auténtica. La pregunta es qué pasa cuando alguien decide que 4000 años de silencio ya son suficientes. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoch nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.